Bueno, hola a todos. Espero que estéis pasando un buen verano y nada, tenía un poco el canal de YouTube un poco abandonado, pero ahora como que quiero retomarlo un poco. Y así que en este vídeo vamos a tratar de un tema que a mí me parece bastante interesante en la filosofía y es sobre una parte que no se tiene muy en cuenta de la filosofía de Nozick, que es por ejemplo su parte más vitalista o su parte más existencial, que está paradójicamente en un libro de filosofía política, que es su libro más famoso, que es el de Anarquía, Estado y Utopía, que es un libro que recomiendo leer a todo el mundo. Tiene fallos, como todos los libros, pero no sé, te da una perspectiva diferente y poco común que se da en la filosofía política. No se estudia tampoco mucho, está escondido porque, bueno, la universidad mía está bastante escondido todo lo que viene siendo el pensamiento liberal clásico hasta cosas más duras. O sea, no se da mucho, por ejemplo, la filosofía política de John Locke, se da lo que no es importante. Por ejemplo, nunca se habla de las limitaciones del gobierno, pero sí se da la parte de Locke del Estado de naturaleza y el contrato social. Es decir, por ejemplo, se da la justificación del Estado y no se da por qué el Estado tiene que ser limitado, o la parte más anarquista tampoco se da en profundidad. Siempre se da más, al menos la experiencia que he tenido por ahora, es la parte más de justificación del Estado y por qué hay que vivir con Estado. Ya a liberal clásico, Locke como mucho, más allá de Locke, impensable. O sea, ni siquiera Hayek, que es un liberal clásico moderado, más duro que Locke, ni siquiera se da ese. O sea que más allá de Hayek, difícilmente, al menos en la Universidad de Granada, se va a ver, a no ser ni se digan cosas de él, a no ser que alguien diga cosas sobre él y lo saque en clase. Bueno, pues la máquina de experiencia es una especie de parte de esta obra de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, donde se hace una defensa del minarquismo. Y la máquina de experiencia es un experimento mental que Nozick hace y tiene un objetivo, esta parte del libro, y es intentar refutar el hedonismo, más tirando hacia el hedonismo ético, que ahora veremos lo que es. Entonces, y lo que nos hace este experimento mental es hacernos elegir entre la realidad que conocemos, es decir, la que vivimos día a día, y una realidad artificial simulada, es decir, como si nos metieran en una máquina de realidad virtual, pero no como las conocemos hoy en día, sino mucho más sofisticadas, mucho más potentes y eso. Y dentro de esta máquina de experiencia en la que nos meteríamos, podemos ser todo lo que queramos, cumplir todos nuestros deseos, producir toda la experiencia y el placer que queramos. Es decir, yo en la máquina de experiencia puedo ser Cristiano Ronaldo y vivir su vida. Es como ser Dios. Jugar en la máquina esa es como ser Dios. Puedes ser Napoleón, puedes crear tu propia vida nueva con todo lo que tú quieras, puedes ser un asesino en serie, todo lo que quieras. Y bueno, así que para explicar un poco, no sé si habrá quedado claro, es decir, lo que te puedas imaginar, todo, sea imposible físicamente, vaya contra la ley en la naturaleza, etcétera, todo se puede hacer en esa máquina. Así que en primer lugar vamos a explicar un poco qué es esto del hedonismo ético, luego vamos a incidir un poco más en este experimento mental y luego la posición de Nozick ante este dilema ético y los argumentos que él utiliza para ver su posición y luego pues quizás una reflexión mía final. ¿Qué es el hedonismo? Pues siempre que nos viene el hedonismo tenemos que irnos a dónde empezó el hedonismo. Es decir, como dice Ross, va empezando en comentar la economía de Aristóteles y la acción humana en Aristóteles en su libro de Teoría del pensamiento económico desde una perspectiva austríaca. Siempre que vemos algo filosófico o algo, tenemos que decir, todo empezó con los griegos. Todo empezó con Sócrates, todo empezó con Platón, todo empezó con Aristóteles y ahí usualmente hay que empezar, aunque muchas cosas seguramente no se encontrarán ahí, pero bueno. Y entonces el hedonismo es una corriente filosófica, una serie de doctrinas éticas que establece que el placer, no la felicidad, es el fin de la vida, es decir, es el valor último, lo más importante de la vida.
el objetivo del hedonismo, por así decir, sería la búsqueda constante de placer y entendiendo placer como ausencia de dolor, el placer como evitar el dolor. Ya aquí, pues, todo surge con lo que se llama filosofía helenística, que es toda la filosofía post-aristotélica. Sócrates, por ejemplo, decía, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Qué bonito. Luego pasa por Platón y Aristóteles, que ya su ética se basa en el fin de la ética aristotélica sería la felicidad, porque todo el mundo quiere la felicidad. Y el camino para llegar a esta felicidad, que en griego Aristóteles se llama eudaimonía, sería la virtud. Y te dice Aristóteles qué tienes que hacer pues para llegar a la felicidad. No hay que entenderlo como la felicidad moderna de hoy en día, ¿cómo se llama? De Pursuit of Happiness. No hay que entenderlo así, es otro, porque la felicidad de ahora, pues, no sé, no tiene por qué tener las características que tenía la ética de Aristóteles, que es más basada en la virtud, la prudencia y estas cosas. La felicidad moderna de ahora, pues, ha perdido mucho de eso. Y será bueno o malo, pues no sé, ya eso lo dejo a cada uno. Y por tanto surge con la filosofía helenística y siempre que vemos filosofía helenística, pues están los cínicos y tal, pero en cuanto al hedonismo, su principal representante es Epicuro y lo que se llama su filosofía de la felicidad, que en verdad no es felicidad, es más placer, pero bueno. Y bueno, ya establecen los hedonistas diversos matices, o sea, no son ingenuos ni naif, como se dice. Es decir, no son de entrégate al placer y muere de placer ahí, no es eso. Pero establecen ya diversos matices, como por ejemplo, no entregarte al placer en exceso. Ya esto lo dicen los dichos estos, los refranes populares de todo en exceso es malo. Es decir, por ejemplo, si me gusta el chocolate, pues como un poco de chocolate y sacio ese placer que tendría. Y está bien que como un poco de vez en cuando chocolate o a menudo, pero si todos los días, todas horas estás comiendo chocolate y sobrepasas unos ciertos límites, pues al final te va a empezar a pasar factura con enfermedades y eso. Igual que con la comida basura o por ejemplo el fútbol. Tú no puedes estar las 24 horas jugando a fútbol. Uno, no puedes. Dos, te vas a terminar lesionando. Vas a estar muerto. Y bueno, y eso. Y Nozi replica este hedonismo primero diciendo que el placer no es el único bien que existe en el mundo, como dicen los helenistas, los hedonistas. Y, y que el placer y el dolor no son fácilmente identificables, que son muy subjetivos. Por ejemplo, a un masoquista le gusta tener placer mediante el dolor físico. Por ejemplo, un tío que le gusta estar desnudo y que le pegue una tía con cosas de cuero y esas cosas, pues él lo podría ver como placer, pero no todo el mundo. O también ocurre esto de cuando tú deseas algo con mucha fuerza y estás todo el rato ahí insistiendo en que lo quieres y esas cosas, pues luego, por ejemplo, lo tienes y en el momento en que lo tienes ya no lo quieres, no lo disfrutas, pues el placer tiene también sus cosas malas. Y bueno, volviendo un poco al tema de la máquina de experiencia, es decir, cuando tú estás dentro de la máquina, vives eso que tú siempre anhelaste, que tú siempre quisiste, que tú siempre tenías tanta ansia por hacer. Y no eres consciente de que estás dentro de la máquina. Es decir, yo cuando estoy jugando al NBA en la Play, sé que estoy jugando al NBA en la Play, sé que no soy el tío que está ahí dentro, el personaje. Sé que no soy LeBron James ni Michael Jordan, bastante obvio, pero dentro de la máquina de experiencia yo puedo ser LeBron James sin saber que no estoy siendo LeBron James. Es decir, puedo ser LeBron James, como si estuviera en su propia carne. Y entonces crees que de verdad estás viviendo lo que está ocurriendo en ese momento dentro de la máquina. Luego, pues, según este experimento mental, se establece un límite de tiempo que puede ser 2 años, días, horas, lo que cada uno quiera. Pongamos, por ejemplo, 2 años. Pues luego sales de la máquina de experiencias, que es como una realidad virtual súper inmerso,
y vuelves a lo que viene siendo el mundo real. Y entonces, pues ahí te das cuenta, dice Gnosis, de que en realidad no has vivido nada de lo que pasó en la máquina, sino simplemente has estado dentro de la máquina y has tenido la experiencia. Es decir, aquí ya debemos distinguir entre estas dos categorías existenciales o vitalistas, entre una cosa que es vivir y otra cosa es tener una experiencia. No es lo mismo. Por ejemplo, para mí vivir está por encima de tener una experiencia. O digamos que la experiencia es algo que lo tiene que tener el vivir, pero el vivir no necesita necesariamente la experiencia, como podemos ver en este experimento. Aunque, por ejemplo, también está la posibilidad de que no quieras salir nunca y puedes estar en la máquina dentro de tu vida. Puedes estar dentro de la máquina todo el tiempo que quieras, toda tu vida, si quieres. Y entonces Gnosis pregunta y establece un dilema ético de, sabiendo todo esto, te conectaría a la máquina. Y entonces un hedonista en busca del placer, pues tendría ya una cierta lógica. Entonces, según la lógica que él maneja de maximización del placer y tal, y intento de evitar el dolor, si la máquina me da mayor placer que me da un mayor placer posible que yo me puedo imaginar, que anhelo y ansío, y me da más placer que la vida real, pues según la lógica de Unistan me tendría que conectar al mundo real, vaya. Y según los hedonistas, pues eso, estaría experimentando dentro, viviendo dentro de la máquina y estaría experimentando, no viviendo. Y para justificarnos de que no nos meteríamos en la máquina, pues él da una serie de argumentos. Principalmente da tres. El primero es que queremos hacer ciertas cosas y no tener la experiencia de hacerlas. Y bueno, ya lo dejó esta distinción que venimos manejando de vivir, existencia, ya lo dejó muy claro un filósofo francés que se llama Jean-Marie Guyot, que él dijo, se trata de ser y vivir, de existir y vivir, no de ser una especie de mentira nación, sino una verdad nación. Y bueno, lo que quiere decir este filósofo básicamente es que yo no quiero vivir en una realidad de mentira donde cumplo todos mis sueños, soy millonario, en mis ratos libres soy Spiderman, porque todo eso se puede hacer en la máquina de experiencia. Es prácticamente omnipotente. Y cuando salgo de la máquina, pues ya me doy cuenta de que no he cumplido mis sueños, no soy millonario, tampoco soy Spiderman, nada de lo que ha ocurrido dentro de la máquina ha pasado. Y en la vida real, pues sigo siendo el mismo yo que entró en la máquina. Es decir, mi yo del futuro sigue siendo igual que el yo del pasado. Y, y yo que, no sé, lo que dice Nozick es que es mejor vivir lo mejor posible en la realidad real, no en una realidad imaginaria. Y tenemos que vivir, no simular las cosas. No, es que cabe discutir incluso si lo de dentro de la máquina es una experiencia, porque más que una experiencia, es una simulación de una realidad virtual. Está haciendo así como que vive, pero en realidad no vive. Luego, el segundo argumento es que mm, queremos ser de cierta forma, queremos ser en la vida un cierto tipo de persona. Por ejemplo, si yo decido estar en la máquina de la experiencia 20 años y ahora pues digo, ya no quiero estar más, salgo después de 20 años. ¿Cómo diríamos que es esta persona? ¿Qué tipo de persona es? Pues ni siquiera esa misma persona que ha estado en la máquina 20 años sabe cómo es, porque no ha vivido, no sabe si es amable, si es valiente, tiene vicios, virtudes, si es listo, tonto, tiene ingenio, es prudente, estas cosas. Y se convertiría esta persona en una serie en alguien sin personalidad, porque ni tampoco tendría forma de ser, porque no ha vivido nada, solo ha simulado o ha experimentado. En cambio, si yo esos 20 años no he estado dentro de la máquina y he estado haciendo cosas, pues estudiando, jugando a fútbol, con los amigos, con la familia, bañándome en la piscina, yendo a la playa, me he hecho novia, etcétera, etcétera, y he hecho cosas, he vivido esos 20 años, pues si tú le preguntas qué tipo de persona eres, pues probablemente esa persona sí te podía responder y decir, soy guapo, feo, estudio mucho, saco buenas notas, no me gusta el marxismo, etcétera, etcétera.
Y el tercer argumento es que conectarse a una máquina de experiencia nos limita a... el tercer argumento, conectarse a una máquina de experiencia nos limita a una realidad hecha por el hombre, a un lugar donde no hay contacto con ninguna realidad más profunda, aunque esto se pueda simular. Aunque esto que viene diciendo Nozi, eso lo que he dicho está citado en el libro. Y esto que dice Nozi, pues parece bastante lógico, porque si la máquina lo ha hecho el hombre, solo puedes llegar hasta donde el creador de la máquina quiere que llegues. Y por mucho que intentes trascender esa línea de límites que el creador de la máquina ha hecho, no puedes trascender de esos límites. Por más que pruebes o simules. Pasa lo mismo, a entender esto pasa lo mismo con los videojuegos. Cuando alguien crea un juego, no tiene la posibilidad de salir del juego, de hacer algo que el juego no quiera. Por ejemplo, en el GTA, tú puedes hacer muchas cosas en el GTA. Pues matar, robar coches, comprar ropa, hacer misiones, ir a la galería de tiro. Pero no puedes hacer tirarte por una montaña con los coches, morir y resucitar. Pero, ¿cómo decirlo? No puedes hacer cosas que el GTA no quieres que haga. Es decir, si tú vas con la moto y quieres ir la moto de agua hasta el infinito en el mar, no puedes. Ni puedes ir a otra ciudad que no sea Los Santos, ni puedes crear un coche que no esté ya predeterminado por el juego y estas cosas. En ese sentido, pues vemos que hay un límite tanto en los videojuegos como en las máquinas de experiencia del cual no se podría pasar, que el creador de la máquina habría establecido. Y bueno, básicamente esto es lo que viene a decir Nozick, que no nos meteremos en la máquina por estos tres argumentos y yo en realidad sí estoy bastante a favor suya porque ¿qué más da si eres presidente de Estados Unidos o el héroe de New York o de Manhattan o ser el mejor guerrero o el más virtuoso del mundo? Porque cuando te despegas de la máquina y te desconectas, pues ya no eres ninguna de esas cosas, eres quién sabe qué eres, ni tú solo lo sabes. Y has perdido, o sea, has perdido mucho tiempo de la vida real que podrías haber estado aprovechando para cambiar tu situación si has estado descontento con eso y lo has desaprovechado, no has estado haciendo nada. A ver, Nozi es más radical, en plan, él dice que enchufarse a la máquina es como una especie de suicidio. Yo no diría que es un suicidio, en plan, que quiera hacer lo que lo haga, ¿sabes? Pero que suicidio tampoco, a ver. Una especie de suicidio moral, sí, pero no suicidio, no sé. Yo lo veo más como una pérdida de tiempo, porque, hombre, la vida no es todo jiji jaja. La vida también tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Por ejemplo, aprender un idioma desde cero siempre, pues, no cuando eres bebé y tienes el chip este que lo aprendes solo, sino, por ejemplo, cuesta mucho tiempo aprender un idioma desde cero, el inglés, y manejarlo bastante bien o cualquier otro idioma. Es algo frustrante, pero esa frustración, con el esfuerzo, puede superarse y convertirse en una especie de satisfacción. No lo veo como un suicidio porque al fin y al cabo la vida no termina. Siempre puedes desconectarte, seguir la vida, arrepentirte y tratar de alguna forma salvarte de ese nihilismo que tenía. Y el tiempo no lo va a recuperar. En ese sentido, el tiempo es algo bastante cruel, de que el tiempo, por mucho que quiera, no vuelva atrás. Y lo que ha hecho está. Y lo que no ha hecho, pues haberlo hecho. Pero si te suicidas, literal, o sea, yéndonos al significado literal de suicidio, pues no tienes posibilidad de volver a la vida. En el GTA sí, pero en la vida real no. Cuando me meto o sea, cuando te metes en la máquina, pues mueres moralmente, por así decir, pero físicamente no mueres porque el corazón sigue latiendo y aunque no hagas nada, estás vivo físicamente, pero una especie de muerte cerebral. Las dos son muertes, sí, pero tienen sus diferencias. Aunque eso, en la máquina, pues sigo viviendo en un mundo. No, no vives, experimentas en un mundo imaginario y tal. Pero bueno, como venía diciendo, el mundo tiene sus cosas. El mundo es tedioso, es duro,
hay mucho pensamiento de esto, por ejemplo, está Pascal con su pesimismo cristiano, está Nietzsche, que Nietzsche propone el superhombre para superar la crueldad de la vida. Schopenhauer, que dice que mejor no haber nacido porque, madre mía, cómo estamos. Y eso. Y básicamente hay mucho pensamiento de ese optimista. Yo soy más optimista, soy más en ese sentido de optimismo ilustrado, pero sin meterme en cosas de Estado, porque los ilustrados siempre se meten en estas cosas y la terminan liando, aunque esto del progreso llama la atención un poco, porque ya después del holocausto nadie puede pensar que el progreso va a ser algo siempre hacia mejor, o que un sistema político del futuro siempre va a ser mejor que uno del pasado. Es decir, no necesariamente tienen por qué. Y mucha gente pues tiende a esto, a pensar esto, que el progreso siempre va, es como una línea así, una gráfica, que siempre tiende a ir a mejor, y no es así. Pero bueno, eso es lo que este tipo de pensamiento se llama teoría Whig de la historia. WHIG. Y eso, pero por ejemplo, aprender alemán o aprender inglés, pues un idioma desde el principio, pues siempre es muy difícil, es duro, tedioso, pero luego ese fiasco que tenemos al principio de qué pereza, esto es muy difícil, ese desencanto, la desilusión de muy difícil, no, muy complicado, no me apetece, se convierte en alegría, placer, gusto, deleite, cuando ya, por ejemplo, puedes leer a los pensadores ingleses en inglés o en alemán, puedes leer a Kant, por ejemplo, o a Heidegger, y no solo has experimentado, porque esto lo puede hacer la máquina de experiencia sin esforzarte, sino que en la vida real no experimentas, sino que vives, que es la categoría existencial que manejo aquí, que es la más importante, por así decir. Y el tema de la frustración convertida en satisfacción, pues yo me acuerdo en 2018, cuando Modric ganó el Balón de Oro. Y en su discurso, pues dijo unas palabras que podríamos aquí en filosofía, pues da igual, en plan, que cite a Modric, porque Modric es alguien de bien, porque como está en el Real Madrid, pues ya es de bien, automáticamente. Y bueno, no, dejando un poco la broma al lado, Modric dice en el discurso: a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que el talento solo se sostiene con trabajo, dedicación y mucha constancia. Las mejores cosas nunca llegan fácilmente. Qué razón tiene Modri, ¿eh? Normal que esté en el Madrid. Y lo que quiere decir Modri, pues que es normal que el trabajo sea duro y sea tedioso, sea repetitivo. Y Modric, por ejemplo, podría estar harto de esforzarse y no ganar nada, más allá de premios. En plan, me refiero a premios individuales, no gana ningún premio porque gana liga y eso, pero esos son premios colectivos. Pero no premios individuales de yo solo me he ganado esto, no con el equipo, porque el equipo, tú puedes ser un suplente como Arbeloa y haber ganado la Copa del Mundo y dice Arbeloa que ha hecho nada. Pues no vale eso. O sea que sí, técnicamente vale, pero no la viví. Ha vivido, pero como suplente, y eso no es como titular, no es lo mismo. Quien haya jugado a fútbol me entenderá. Y por ejemplo, Modric puede estar viendo cómo le dan todo el rato Balón de Oro a Cristiano y a Messi. La competencia es eso, es luchar por ver quién es mejor. Y Modric dice, bueno, tío, pues estoy harto de esforzarme. Me meto en la máquina de experiencia y gano todos los días un Balón de Oro. Mira qué fácil. Pero en vez de hacer esto, pues Modric sigue trabajando sin rendirse, trabajando duro, y, y es eso. También la constancia de que es algo muy difícil estar trabajando todo el rato, perdurando en el tiempo. Y no puede estar la constancia sola, porque si no, si está la constancia sola, uno decae. Tiene que estar la constancia unida a la vocación, al esfuerzo por algo, a una dedicación hacia un tema. Y a pesar de las dificultades, de todo lo malo que ha pasado, por ejemplo, en la vida de Modric, o estamos hablando de la vida de cualquiera. Yo solo pongo aquí el ejemplo de Modric porque es uno que se me ocurrió. Pues a pesar de todo lo malo, al final toda esa frustración se ha recompensado y convertido en algo perfecto, magnífico, como es tener el Balón de Oro. O yo que sé, sacar un día en un examen o tener la carrera y eso.
Y, por ejemplo, también lo de la máquina, hemos incidido un poco más en esto de que es una pérdida de tiempo. Vamos a imaginar a dos personas. Una tiene 18 años y quiere meterse en la máquina y el otro no quiere. Y vamos a poner que el de la máquina ha estado 20 años dentro y el otro ha estado 20 años fuera. Pues cuando han pasado estos 20 años, el niño de 18 años que se ha metido, pues ahora tiene 38 años. Y es un hombre y ahora pues quiere vivir. Y se pregunta cuando sale la máquina, bueno, ¿ahora qué hago? Porque he estado haciendo el tonto 20 años. Y no tiene las cosas que tiene el típico hombre promedio de 38 años que podemos ver hoy en día. Por ejemplo, el primero no tendría nada y el segundo pues ya tiene propiedades, tiene un coche, tiene una casa, tiene una carrera, tiene un máster, tiene una familia, tiene hijos. Y aquí vemos pues esa pérdida de tiempo, lo que significa, las consecuencias que tiene, lo que es no querer trabajar duro y rendirte, lo que es no tener constancia a pesar de las dificultades, de rendirte ante los obstáculos de la vida. Y eso, pues uno ha estado perdiendo el tiempo en la máquina, haciendo 20 años nada, y el otro ha vivido, está haciendo cosas. Pero bueno, esto de la vivencia, el vivir, el experimentar, no sé si habrá quedado claro. Quizá deberíamos hacer un poco más de inciso en las diferencias. Aunque yo, como lo veo, una vivencia es en esencia una acción. Es decir, las vivencias o una vivencia, podríamos decir que es un conjunto de acciones. Pues, por ejemplo, jugar fútbol es una vivencia porque estás corriendo, mirando a quién se desmarca, escuchas a los compañeros, toca el balón, haces pases, bebe agua, chuta, marca gol, la falla, saque de banda, etcétera. Entonces, el conjunto de todas estas acciones, digamos que es la vivencia de una persona. Entonces, las vivencias son lo que conforman nuestra vida. O, por decirlo de otra forma, las vivencias, la vida es el conjunto de las vivencias y las vivencias es el conjunto de acciones. Entonces, el vivir sería llevar a cabo las vivencias y acciones que cada uno quiera. Pero para tener una vivencia tenemos que introducir el concepto de experimentar, porque no se puede tener una vivencia si no es experimentado. Es decir, ¿cómo jugar fútbol sin tener la experiencia de jugar fútbol? No tener la experiencia de haber estado jugando a fútbol un montón de tiempo, sino jugar fútbol, aunque sea malo o bueno. Porque experiencia es algo que la vivencia necesita, pero no. La vivencia necesita la experiencia, pero la experiencia no necesita la vivencia. Y porque yo puedo tener una experiencia sin tener una vivencia, que sería el ejemplo de la máquina de experiencias, pero no puedo tener una vivencia sin tener antes una experiencia o en el momento. Así que puede haber experiencia sin vivencia, pero no vivencia sin experiencia. No sé si con esto habrá quedado ya más claro. Y eso. Este vídeo ha sido un poco más de vitalismo, existencialismo, más vitalismo que otra cosa, lo que es la vida, ¿no? Que a mí el vitalismo me gusta mucho, por ejemplo Nietzsche, Ortega y Gasset, que en la filosofía política me gusta mucho y cómo entienden el individuo, cómo Nietzsche, por ejemplo, se posiciona contra la igualdad, el refugio de los débiles, y muchos han dicho lo que es el vivir, ¿no? Esta superación de obstáculos que nos pone la vida. Y bueno, Ortega y Gasset, yo leí Meditaciones del Quijote y quiero a ver si me pillo. Me gustaría comprarme las obras completas, pero valen bastante, así que no sé qué haré al final. Y, y Ortega decía que vivir era esto. Vivir es encontrarse en el mundo. Vivir es constantemente decidir lo que vamos a hacer. Pues tengo mocos, tío. A ver, vivir es, pues, la vida, pues, se va formulando en cuanto a las decisiones que vamos tomando. Es decir, es el drama de la elección. Cuando hay una elección, son entre dos o más cosas, solo puedo elegir una y otras las tengo que desechar. Es por eso que la elección, o como decía Ortega, la vida misma es una red dramática, es una cosa dramática, porque no puedo tenerlo todo. No, ese es el problema de la vida. Ojalá pudiéramos tenerlo todo. Desgraciadamente hay cosas escasas. Así que, bueno. Así que básicamente entre este dilema ético yo opto por la opción del optimismo. Pues aprender alemán, inglés desde el principio duele, es chungo, es difícil,
Y filosofía también es difícil, en plan general. No muchas veces no entiendo algo y dices, "Uf, mira, que quiero tirar el libro por la ventana", como decía mi profesor de antigua, y me pongo a jugar a la Play o algo. Pero no, en vez de tirar el libro por la ventana, te lo leo otra vez hasta que lo entiendas, o busca en internet un tío explicando esto que no entiendo, o en YouTube o lo que sea. Pero no rendirse. Decía, ante el obstáculo, saltarlo o superarlo, evitarlo, regatearlo, ¿no? Más bonito, así con tanto fútbol que estaba hablando hoy. O como decía Buda, uno de los sabios de la historia, que yo tengo bastante simpatía al budismo, en plan, se le va un poco la olla, bueno, en general religiones se le va un poco la olla con este tema del misticismo, y yo no termino de entender bien. Y eso, hay mucha especulación en esto, pero en ética las religiones, no todas, pero muchas controlan mucho de ética, y por ejemplo Buda, uno de ellos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides si sufres o no, ¿no? Es lo que intenta decirnos. También la ética cristiana, aunque a mí la que más me gusta es la ética kantiana por la concepción y la pureza del deber que tiene, es decir, de la conciencia, el juez de la concepción del deber que tiene Kant, tan pura, tan fuerte, tan radical, yo no la he visto en otra filosofía, la verdad. Ese deontologismo tan radical que tiene. Quizá me he enrollado mucho con este tema, que debería haber sido más... No, no da para tanto, para más de media hora, pero bueno. Y eso, más del pesimismo, yo estoy más en el lado del optimismo, de que puede que el camino sea o no tedioso, pero eso no quita que mientras vayamos por la vida y esta carrera de obstáculos constante que es la vida, pues no podamos disfrutar mientras... No, es como si dijéramos que Usain Bolt no disfruta mientras corre, aunque tenga enemigos y tiene que correr contra ellos. Hombre, claro que disfruta, a pesar de que son obstáculos. Y yo no me metería en la máquina de experiencia, como Nozick, porque prefiero vivir. Es decir, no simplemente experimentar. Quiero estar en la realidad, no en un mundo imaginario, ¿no? Y diría que prefiero ser el más desdichado en la vida real que el más dichoso en una vida artificial. Y nada, lo siento si ha sido muy largo. Espero que todos estéis pasando un buen verano. Yo quiero que ya llegue el invierno, tío. Mucha calor y no me gusta mucho el verano. La piscina y la playa está bien, pero ya se pasan 3 meses, ¿eh? La madre tierra, el sistema solar o lo que sea nos castiga. Pero bueno, aquí tengo un ventilador para no morir. Y nada, espero que estéis pasando un buen verano y leer el libro de Gnosis, que está muy bien. Sea, da igual, es minarquista, pero sea anarcocapitalista, liberal. Si eres liberal, léelo. Y si eres socialista y ya lo conoces, pues no sé. En plan, yo lo veo bastante bueno, su concepción de derecho de propiedad y eso. Y si, no, si eres socialista, léelo porque podría cambiarte y dejar de ser socialista. Aunque hay más libros para eso, pero bueno. O si eres de izquierda, pues, o utilitarista, ¿no? Pues léelo. En plan, un libro muy recomendable para todos. Así que hasta otra y nada, a estudiar mucho.